Bien, el tema de hoy corresponde a la unidad de aplicaciones del diodo. Digamos que la aplicación más importante del diodo es el rectificador. El rectificador es un circuito que emplea diodos para transformar, cambiar, modificar una señal alterna en continuo. ¿Ya? Antes de entrar en materia, vamos a tratar algo que nos va a servir en el desarrollo de esta unidad. Es la característica de transferencia. Entonces, una vez que tengamos clara la idea de característica de transferencia, entraremos a ver el rectificador y vamos a abordar dos tipos de rectificador, el de media onda y el de onda completa. ¿A qué se refiere la característica de transferencia? Esto lo que trata es de representar de alguna manera cómo es la salida respecto de la entrada. Si tratamos en un circuito de voltajes, entonces lo que nos va a reflejar es una relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, la cual puede representarse gráficamente, ¿no? Entonces vamos a buscar una expresión matemática para representar el voltaje de salida como función del voltaje de entrada. Siendo una expresión matemática, esta puede graficarse, ¿cierto? Entonces el eje horizontal será el voltaje de entrada y el eje vertical el voltaje de salida. En función de cómo estén relacionados, nos dará algún tipo de curva. Bien, entonces vayamos para entrar en materia a ver cómo es la característica de transferencia de un circuito muy simple, un par de resistencias. El voltaje de entrada a la izquierda, el de salida a la derecha. Esto es algo que ya conocemos, ¿sí? Se trata de un divisor de voltaje. Entonces el voltaje de salida no es más que una fracción del voltaje de entrada que podemos expresar de esta manera. El voltaje de salida es igual a R2 sobre R1 más R2. A esa fracción se la conoce como el factor de división de voltaje. ¿No? Entonces, si esto lo llevamos al gráfico que había mencionado en la lámina anterior, voy a tener una recta que pasa por el origen y tiene pendiente R2 sobre R1 más R2, ¿sí? La pendiente va a ser siempre menor que 1. Por lo tanto, el voltaje de salida es menor que el voltaje de entrada. Esta curva obtenida así, denominada característica de transferencia, nos puede ser útil para obtener la forma en que va a verse el voltaje de salida respecto de cómo es el voltaje de entrada, ¿no? ¿De qué se trata esto? De ingresar, considerando el eje vertical como eje de tiempo, una señal que se refleja en el voltaje de entrada, ¿sí? Entonces estamos volcando un poco la gráfica y coloco esa
onda cualquiera, una sinusoide. Para obtener el voltaje de salida, lo que hago es ver desde el lado derecho. ¿Qué es lo que voy a ver? La curva representa para mí un espejo en el que se refleja lo que aparece como entrada. Bien, entonces esta señal que en BI tiene esa forma, decía que para ese caso la línea vertical, aquello que en el gráfico era BO, aquí es tiempo. Entonces ahora pienso qué es lo que voy a ver. Para eso simplemente hago una proyección, ¿cierto?, de líneas. Voy a tomar las extremas y veo que si estas líneas llegarían, ¿no?, como haces de luz, llegarían al espejo, lo que se va a reflejar es esto, ¿sí? ¿Y qué ve el ojo de todo eso? La misma sinusoide más pequeña, ¿sí? Entonces, la característica de transferencia nos permite obtener una idea de cómo va a ser la salida en función de lo que es la entrada. Vamos ahora